El día de hoy vamos a hablar de la cuartilla como una unidad coherente, cohesionada y con un significado, desarrollando una idea. La cuartilla, para que tengamos en cuenta, es un texto de una página que da respuesta a una pregunta o a una intención comunicativa. Entonces, para ello es importante que revisemos cómo está estructurada una cuartilla. Entonces, la primera de ellos es un párrafo de introducción, 2 párrafos de desarrollo y un párrafo de conclusión. Es importante incluir en el texto citas textuales que argumenten su postura. Entonces, hay diferentes tipos de cuartilla. Entonces, puedo hacer una cuartilla de opinión frente a un tema. Puedo realizar una cuartilla tipo ensayo que sustento a través, digamos, de un escrito mi punto de vista. Pero cuando hablamos de sustentar, necesariamente debemos incluir citas textuales. Es decir, la voz de otros autores frente al tema, que nos ayude a corroborar lo que estamos diciendo, lo que llamamos la cuartilla de argumentación. Entonces podemos diferenciar en la cuartilla de opinión, que es mi postura frente a una situación comunicativa, o la cuartilla argumentativa con relación a sustentar una idea a través de diferentes argumentos. Vamos acá a recapitular. Una cuartilla es una hoja, una página. Entonces la vamos a estructurar en un párrafo de introducción, 2 párrafos de desarrollo y un párrafo de conclusión. Vamos a ver cómo están, qué nos dice cada párrafo y qué debemos tener en cuenta para la elaboración de los párrafos. El primer párrafo es el párrafo de introducción. Como su nombre lo indica, sirven para iniciar un texto, introducir al lector al tema que se tratará a continuación. Es la presentación que se hace del tema, a grosso modo, y las intenciones que se quieren desarrollar. Estos se encuentran siempre al inicio de un libro, de un capítulo, de un artículo o de un apartado. Los párrafos introductorios constituyen una especie de resumen que se presenta antes de desarrollar un tema con mayor detalle. Entonces, volvemos a mirar, el párrafo de introducción es la entrada que yo realizo. De alguna manera tomo los elementos generales del texto y empiezo como a nivel de presentación. Entonces, presento el tema. Y si es con una pregunta que voy a desarrollar, la incluyo en esta parte de la introducción. Vamos a mirar los párrafos de desarrollo. Pero antes de eso, hay que mirar que para tener el desarrollo, los párrafos de introducción cumplen con unas funciones. Dice, plantear el tema, informar acerca de lo que se va a tratar el texto, anunciar el orden de desarrollo del tema, comunicar los propósitos o las razones que animan al redactor o al escritor a escribir, adelantar la idea fundamental. No se les olvide, una idea principal debe estar constituida un párrafo. Su propósito es despertar el interés. Algunos recursos son contar una anécdota, citar opiniones ajenas y comentarlas, plantear interrogantes, reseñar la importancia del tema. Esos son como las principales funciones de ese párrafo de introducción. ¿Listo? Ahora sí, ya tenemos estos elementos. Ahora, ¿cómo voy a desarrollar el tema? ¿Qué voy a tener en cuenta frente a desglosar ese tema que me convoca a realizar? Entonces, los párrafos de desarrollo nos dicen, están constituidos por una idea principal que puede ir al comienzo o al final. Como su nombre lo indica, desarrolla a profundidad el tema a tratar. Entonces, toco los aspectos, si son características, enumero las características y como voy desglosando cada una de las características. Puedo citar fuentes frente a la opinión que es lo que estoy desarrollando, autores, incluir autores con citas textuales. Recordemos que una cita textual, abrimos comillas, cerramos comillas y debe ir acompañada del apellido del autor, una coma, el año de publicación de ese artículo, de ese texto y la página donde se citó. Cuando pongo página, estoy haciendo una cita textual directa. Sin página, estoy parafraseando el texto, por lo tanto no necesito comillas. Ahí hay que diferenciar entre la cita comentada y la cita directa. ¿Listo?
Y por último tenemos el párrafo de conclusión. Este párrafo se presenta, o en el autor del texto le da cierre al tema tratado. Cierro. Entonces tengo que llegar a algo, llego a llegar a nuevos elementos, no debo dejar abierto el texto. Entonces para ello se utilizan los conectores de cierre, como por ejemplo, en fin, por último, en suma, finalmente, terminando, para resumir, en conclusión, para terminar. El párrafo de cierre es el párrafo que usted de alguna manera concretiza el tema a tratar. No hay que dejarlo abierto. Y hay dos tipos de cierre que pueden tener. En un cierre de invitar al lector a posibles desarrollos del tema, o cuando yo doy mi punto de vista frente a lo que yo desarrollé. Entonces hay el de la invitación, y cuando doy mi punto de vista podemos manejarlo de esas dos formas frente a eso. Entonces, con estos elementos espero que realicen buenas cuartillas, porque digamos que en el contexto académico se piden extensiones. Realice una cuartilla, 2 cuartillas, 3 cuartillas, 4 cuartillas, 5 cuartillas, 10 cuartillas. Entonces recordemos que cuartilla es una página que está compuesta por un párrafo de introducción, 2 de desarrollo y 1 de conclusión.